Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también está a la venta en la Casa del Libro y el Corte Inglés si queréis adquirirla. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por lectora como por autora. Asimismo, he abierto una sesión dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa de Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que este 4 de marzo voy a hacer una conferencia en la Casa de Andalucía en Barcelona sobre la mujer con otra escritora que se llama Lola Fernández sobre las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Hago novelas espontáneas también, de viva voz, como La torre de pie de la costa y Castillo de la imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema al cual yo muchas veces me he referido y que está en toda la Biblia si nos damos cuenta, que es invocar el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? ¿Y quién fue, como dice la Biblia, la primera persona que invocó el nombre del Señor? Resulta bastante curioso que la primera persona que invoca el nombre del Señor, según la Biblia, es Enoc, el bisabuelo de Noé. Y resulta curioso porque esa línea es de la cual va a descender después el Mesías. Invocar el nombre del Señor significa comunicarse con Dios, querer cumplir la voluntad de Dios y ya estar bajo el sendero de Dios. Apartarse del mundo, de alguna manera. Entonces Enoc, que es el séptimo en las generaciones después de Adán, del padre Adán, es la persona que empieza a darse cuenta de que el hombre no puede vivir sin Dios. Ya había tenido, según la tradición, lo que le había pasado a los primeros padres, a Caín y Abel, el homicidio, toda aquella serie de circunstancias que luego revertieron malas. Recordemos que la Biblia hace una división entre la generación de Caín, perdida, y la generación ya de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que Dios le da sustitución de Abel, que había muerto a manos de su hermano Caín. Entonces, de esa descendencia sale un hombre que es Enoc, que va a ser el primer profeta y va a empezar a predicar la palabra de Dios. Dios se lo lleva los 365 años. Recordemos que en aquel tiempo los patriarcas de la Biblia, aquellos hombres vivían mucho más que nosotros porque Dios había previsto un plan para ellos, porque la naturaleza que les había dado a los hombres era perfecta, estaban sanísimos, no había contaminación, no había todo lo que nosotros vivimos ahora de pestes, de tal, y claro, en ese mundo virgen y en ese mundo perfecto, a pesar de que no estaba como el paraíso terrenal, los hombres vivían mucho más. Vemos como ya poco a poco después de la muerte de Noé y Abraham empieza ya a degenerar y a vivir mucho menos la raza humana, porque además Dios lo había dicho a Noé después del diluvio, cuando le dice que viendo la maldad del hombre, desde el inicio, desde el vientre de su madre prácticamente, ya no va a hacer que su espíritu resida en el hombre más allá de 120 años. Y lo cumplió, porque pocas personas alcanzan ya esa edad, como por ejemplo Moisés. Pero dicho esto, Enoc vive ese tiempo porque seguramente, aunque la Biblia no nos lo dice, seguramente Enoc tuvo que ser arrebatado por Dios, es el primer arrebatado por Dios, junto con después Elías, al cielo, porque había tanta maldad, había tanta
tanto odio, tanto vicio, tanto pecado, que Dios le tiene que llevar porque seguramente hasta le amenazaron de muerte. Enoc fue un hombre completamente justo a los ojos de Dios, ya he hablado de él, y cómo él va a elegir el bien antes que el mal. Y por eso se reputa como justo, no porque fuera un hombre perfecto. Recordemos que no por seguir a Dios vamos a ser perfectos, pero sí que vamos a ser considerados justos por Dios porque hemos aceptado seguir al Señor, si no estábamos, o sea, si estábamos antes de Jesucristo, y cuando aceptamos al Cristo ya Dios nos reputa esa justicia que no es nuestra, sino que es de Cristo. Entonces, después de Enoc, que es el primero que invoca el nombre del Señor, vienen otras personas en la Biblia que sí que empiezan también a seguir su camino. Su hijo Matusalén, su hijo Noé o descendiente Noé. Y Noé es un hombre, ya lo hemos visto, que estuvo durante muchos años, porque vivió 959 años, estuvo durante mucho tiempo siguiendo el sendero del bien. Y además lo inculcó a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Y recordemos que estuvo tanto tiempo porque Dios le usó para advertir al mundo que iba a haber un diluvio. Es decir, que el hombre estaba ya rebasando la paciencia de Dios, que duró los 969 años de Matusalén, y que ya Dios estaba harto, estaba cansado de estar siempre esperando que el hombre reaccionara y que el hombre le dijera sí a Dios. Luego la paciencia de Dios no es infinita, pero sí que es verdad que Dios espera que el hombre siempre venga hacia él. Entonces, con su santidad, por su santidad, Dios tiene que castigar el mal, tiene que castigar el pecado, como un hombre o una mujer, un padre o una madre en su casa, para que los hijos sigan la senda del bien, pero eso no implica o eso no quita que su misericordia es mucho más grande casi que su justicia, o casi no, es verdad, ¿eh? Dios es más dado a perdonar que a castigar. Por lo tanto, invocar el nombre del Señor fue una de las cosas que vemos ya al principio de la Biblia, en el Génesis, y que nos indica el por qué lo hicieron, quiénes lo hicieron y qué es las consecuencias, cuáles fueron las consecuencias de esta invocación al Señor. Abraham también invocó al Señor, a pesar de que no le conocía muy bien, y vemos como otros, Samuel y otros, le van invocando. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto en la vida de las personas que empiezan a invocar el nombre de Dios? Y que además no solamente es de aquella época pretérita del pasado, sino que ya lo tenemos que ver en nuestro presente. Todas las personas que queremos estar con el Señor, cumplir los mandamientos de Dios y aceptar al Cristo, ya invocamos a Dios. Nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya trabaja en nosotros y ya le pedimos ayuda a Dios. Entonces, es algo que lo podemos hacer con oración, lo podemos hacer predicando o íntimamente, ¿no? Es decir, en nuestro interior. Y esa invocación va a tener unas consecuencias buenas para nuestra vida y para la vida de los demás, que van a ver en nosotros algo diferente al mundo. Una persona que invoca el nombre del Señor es una persona que es justa a los ojos de Dios, que intenta por todos los medios agradar al Señor, y esto va a tener unos beneficios. Va a ser protegido grandemente por Dios, va a ser bendecido y además va a ser guiado hacia Dios. Por eso hay que pedirle al Señor, aparte de lo que ya dije una vez, de que no nos dé más de lo que podemos resistir, además pedirle que nos dé una inspiración de lo que realmente a Dios le gusta que nosotros hagamos. El Espíritu Santo trabajará en nosotros si le dejamos, y como cristianos tenemos que obedecer los mandatos de Dios y pedirle al Señor en qué áreas fallamos, qué podemos hacer y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Cuando ya empezamos a tener esta conciencia conforme a la conciencia de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de una manera increíble. Vamos a darnos cuenta de que todas las cosas del mundo no merecen la pena y que ser embajadores de Cristo es lo mejor. Y esto lo digo
porque lo pienso y lo siento. Es decir, las glorias de este mundo, la riqueza, todo esto es polvo, todo esto se acaba, todo esto se termina. Por eso hago tanto hincapié siempre en que busquemos las cosas del reino, que no se van a extinguir, que no se van a pudrir, como decía el Jesucristo, decía que buscar más que el oro y la plata, el tesoro en los cielos, porque los ladrones no lo van a robar y el orín no lo va a quemar. Tarde o temprano, las cosas del mundo desaparecen. No hay nada que se mantenga siempre permanente, salvo Cristo, salvo Dios. Dios es el Señor del tiempo y por lo tanto el tiempo no le va a influir. Es el que era antes, el que es y el que será. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Yo soy el que soy, el Dios de tus padres, y soy el que soy. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que es normal que una persona, cuando quiere agradar a Dios, cuando siente a Dios, invoque el nombre del Señor. Pero que eso tiene unas implicaciones. Y al contrario de aquel que no quiere invocar el nombre del Señor. Por eso, hoy en día, y tal y como estamos acercándonos ya a los últimos días, que estamos ya en la época del Apocalipsis, es necesario que invoquemos mucho más el nombre del Señor. En aquellos tiempos pretéritos, que todavía no había nacido Cristo, no había nacido el Salvador, unos cuantos hombres, que Dios también los había elegido en su sabiduría, en su santidad y misericordia, en su justicia, le dijeron sí a Dios y fueron grandemente utilizados por Dios. Porque esto es lo que Dios quiere, encontrar un alma, es decir, una persona que le sea obediente, le sea sumisa, para poder Él utilizarla para su gloria. Pero si nosotros no somos sumisos a Dios, si no somos humildes, si no, de alguna manera, no somos quebrantados por Dios, no nos olvidamos de nosotros, Dios no nos va a usar. Dios no puede usar a una persona rebelde, Dios no puede usar a una persona soberbia, Dios no puede usar a una persona vanidosa o una persona codiciosa. Dios tiene que encontrar una persona que le diga sí a Dios y obediencia absoluta al Señor. Dios se compadecerá de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, de nuestras miserias. Él lo sabe y por eso muchas veces es misericordioso. Porque si aplicara la vara de la justicia, nadie podríamos aguantarlo. Lo dice el Apocalipsis. Solo Cristo puede estar de pie delante de Dios completamente justo. Los demás no somos justos, no hay nadie que no peque, no hay nadie que sea perfecto, salvo Dios, salvo Cristo. Y por lo tanto, esa justicia y esa perfección nos la aplica Dios a nosotros cuando aceptamos al Cristo. Por eso es necesario que cuanto antes estemos de acuerdo con Dios y vamos inmediatamente a invocar el nombre de Dios. Hace un tiempo estuve conversando con una persona que me decía que casi todo el mundo, cuando estaba en un peligro, invocaba a su madre, pedía a su madre, y yo le dije, hay que invocar a Dios, porque tu padre y tu madre son seres humanos como tú y no tienen poder ninguno. Hay que invocar al Padre, a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, al Shaddai, al Todopoderoso. En la tribulación invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios no nos va a dar más de lo que podemos resistir, pero hay que pedirlo. Ahora, eso implica unas obligaciones, una responsabilidad, desde el mismo momento que le decimos sí a Dios. Lo que no puede ser, y lo he dicho ya muchas veces, es que una persona diga, bueno, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero sigo llevando la misma vida que antes. Mentira que eres creyente y mentira que tú eres cristiano. Esto no es verdad. ¿Por qué? Porque implica una responsabilidad, como el que tiene un hijo, exactamente lo mismo, como cuando tenemos padres tenemos que cuidarlos cuando son mayores, etc. Quiero decir que esa responsabilidad la tenemos con Dios y la tenemos con Cristo. Entonces Dios tiene que ver en nosotros una voluntad de seguirle. Y por eso es necesario que la persona que es creyente y es cristiana tiene que estar estudiando constantemente la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y no viendo cosas, que también voy a hablar de eso,
cosas que no son buenas, que parecen cosas sin importancia ninguna, pero que ahí es el campo abonado de los demonios. Ya había hablado de los senderos del diablo, ya he hablado de muchas prácticas que el diablo usa para acoger a las personas, como son el tema de la idolatría, por ejemplo, la pornografía, las fiestas paganas, todo eso se viene el diablo hacia nosotros. Y le dejamos entrar porque Dios ahí ya no se mete. El diablo no puede forzar nuestra voluntad, pero si nosotros decimos, vemos esta película que no es santa, que no es buena, de diablos, de demonios, de cosas desagradables, todo eso nos entra en el cerebro, porque además el cerebro es como una cámara fotográfica que capta todo lo que nosotros vemos, con lo cual es normal que estas personas que ven estas películas de terror, de zombies y cosas de estas desagradables, ¿qué es lo que les ocurre? Que empiezan a tener pesadillas, empiezan a volverse locos, empiezan a tener alteraciones, y todo esto poco a poco les va invadiendo. Esto es como la pornografía, que es un auténtico veneno, que lleva a las violaciones, a las pederastias, al asesinato y a cosas espantosas, porque el cerebro le va influyendo. Pensemos que el cerebro, que la mente es el campo de batalla de los demonios. Cuando un espíritu está con Dios, es muy difícil que el diablo entre ahí, porque tiene a Dios que le pone la pared. Yo seré un escudo para ti, le dijo a Abraham. Y por lo tanto tenemos cuidado. Una de las formas de evitar al diablo y resistirle es humillándonos ante Dios. A un cristiano no se le va a meter un demonio, no lo puede poseer porque está Cristo con él y está el Espíritu Santo, pero también he dicho que le puede entristecer, y esto es verdad. Por lo tanto, invoquemos el nombre del Señor, sobre todo ahora más que nunca. Acabamos de ver ayer este terremoto tan espantoso que ha ocurrido en Turquía, un seísmo como hacía, me parece que dijeron 80 años o más que no había ocurrido, 7,8 en la escala de Richter, que la escala de Richter es la que mide la gravedad de un terremoto hasta 8, que es el máximo, o sea, casi 8, y que ha repercutido en Siria y ha repercutido en otros sitios. Ha sido de una magnitud devastadora. Hemos visto todos en la televisión cómo han ido cayendo las casas como si fueran papeles. Como cuando hace la voladura de un edificio controlado, pues igual han caído. Y ha muerto muchísima gente, hay muchos heridos, muchos muertos, y esto ha movido a la comunidad internacional. En Siria, que están en guerra, parece ser que, han hecho un alto diplomático, y es una desgracia y una pena que tengan que ocurrir estas desgracias y estas calamidades para que la gente nos demos cuenta de que no vale la pena las guerras y no vale la pena nada. Nada malo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, y así sería el paraíso en la tierra. Pero no hay manera, hay el pecado, que no hay manera de quitarlo. Hasta que no venga Cristo no se quitará nada, hasta que no venga el reino celestial y hasta que Dios no termine con el mal. Por eso el mal no se desborda. Y esta frase la digo mucho, pero es verdad. Es decir, esas películas que nos están metiendo de extinción de la humanidad, esto es un cuento, una farsa y una basura del demonio. Esto no va a haber extinción de la humanidad. Esto son mentiras. Es que las plantas se comen a las personas. Esto es ridículo. Esto es un absurdo, esto es imaginería. Pero bueno, no pensemos nunca esto, ni inundaciones ni tal. Dios tiene un plan para la humanidad y se va a cumplir a rajatabla. No hay nadie que pueda impedir. Y lo que va a venir al final de los tiempos, ningún escritor, ningún cineasta, nadie va a poder imaginar el horror que va a venir. Las películas estas de zombies tan exageradas, de Last of Us y todas estas barbaridades, van a ser esto, Alicia en el País de las Maravillas. Cuando se desaten a los ángeles que están en el río Éfrotes y en el abismo, esto va a ser el sálvese quien pueda. Y ahí ya no habrá solución. Por lo tanto, vamos ahora, que es el tiempo de la gracia, ahora que estamos vivos, es cuando tenemos que tener esta posibilidad y esta actitud para con Dios
de invocar el nombre del Señor. Y tratar por todos los medios que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros conocidos, que todo el mundo se ponga a favor de Dios. Porque vendrá Cristo como juez, no como Salvador. En la segunda venida Jesucristo viene como juez. Dios lo habilita para que juzgue a esa humanidad rebelde, a esa humanidad que no quiere nada con Dios, esa humanidad burlona de Dios, esa humanidad que quiere ir contra todos los cristianos y todos los creyentes, que no busca más que el mal, porque hay mucha gente, y lo he dicho y con esto termino, que no le interesa seguir a Dios. Están muy cómodos en su rebeldía, en su inmoralidad, en pasarlo bien, en divertirse, en fiestas, en drogas, en tal, y no se acuerdan para nada de Dios. Por lo tanto, cuando ellos tengan penalidades, ¿qué van a hacer? ¡Ay, Señor, Señor, Señor! ¿Ahora me invocas?, va a decir Dios, pues ahora ya es demasiado tarde. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es invocar ahora que estamos vivos el nombre del Señor, responsabilizarnos con Dios, leer la palabra, predicar la palabra, tener fe, confianza en Dios y sobre todo pensar que el enemigo nos está acechando. Constantemente tenemos al diablo que está acechándonos. Está mirando lo que estamos mirando, porque él envía sus espías y lo que ataca es al creyente que empieza a debilitarse en su ejercicio, en su disciplina, porque tenemos que tener una disciplina. Eso es como el que hace ejercicio, el que hace deporte, tiene que tener una disciplina, tiene que tener una dieta. Pues el cristiano le pasa igual. El cristiano tiene que alimentarse con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el alimento es la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo. Un espíritu, que es de lo que se alimenta nuestro espíritu, de la palabra de Dios, un espíritu que no se alimenta de la palabra de Dios, está completamente desprotegido ante el mundo. Poco a poco se va desligando hacia esas atracciones, esas tentaciones que tiene el mundo, porque a todos nos gusta el mundo, nos gusta a todos, nos gustan las tentaciones, nos gusta el placer, nos gusta la diversión. Yo no digo que uno no pueda divertirse, honradamente se puede divertir. El que ha trabajado, pues llega el sábado y domingo y él puede divertirse. Ahora, cuidado de abandonar a Dios, cuidado de abandonar su palabra, porque somos ya víctimas rápidas del diablo. Y no del diablo, sino de nuestras propias concupiscencias. Muchos de nosotros hemos salido de otras religiones, muchos de nosotros hemos salido de muchas porquerías que hacíamos, muchas cosas que no agradaban a Dios, incluso aquellas que no sabíamos que no le agradaban, pero cuando vamos a Cristo, Él nos redime y tenemos que tener un agradecimiento. Y es el responder ante Dios. Por lo tanto, pensemos que Dios no nos va a exigir algo que no podemos cumplir, porque no es absurdo y no es un ser cruel, sino que sabe hasta dónde llegamos, y pedirle ayuda al Señor. Y por lo tanto, esto es un poco lo que yo quería decir respecto del tema de invocar el nombre del Señor y hacerlo ahora que todavía estáis a tiempo, ahora que estáis vivos, porque como dijo Salomón, los muertos no pueden alabar al Señor. Y esto es un poco lo que yo quería decir, esta reflexión, y gracias por haberme escuchado.